Hola chicos, hoy vamos a estar haciendo una tarta de galletas. Para esta receta no necesitamos horno, es una tarta fría y para ella voy a estar necesitando 3 paquetes de galletas más o menos como estos, vienen siendo unos 300 gramos de galletas, 3 plátanos cortados en trocitos, unos 500 gramos aproximadamente de crema agria, leche. Yo en esta ocasión estoy usando leche de almendra, pero ustedes pueden usar la leche normal, la común. Almendras trituradas, azúcar glass, esencia de vainilla, una cucharadita, y chocolate. La cantidad de todos los ingredientes se los dejo debajo en la cajita de información y al final del vídeo. Vamos a comenzar preparando la crema y la vamos a batir previamente. Y cuando tenga esta textura más suave le vamos a añadir el azúcar y una cucharadita de vainilla. Y volvemos a mezclar. A continuación iremos bañando por unos segundos la galleta en la leche. Y la pondremos al plato. Cuando ya tengamos la primera capa, vamos a agregar la crema agria, y lo cubrimos por encima. Seguidamente le agregamos una capa de plátano. Y le agregamos por encima un poquito de almendras ralladas. A continuación agregamos otra capa de galletas. Volvemos a poner la crema, una capa de crema. Y otra capa de plátano. La almendra molida. Y así iremos haciendo hasta completar la cantidad de capas que ustedes desean. Por último vamos a hacer la capa final y le vamos a poner las galletas. Y una capa de la crema. Y lo vamos a llevar a la nevera aproximadamente por unos 30 minutos. Pasado el tiempo a la nevera, le vamos a agregar por encima y unas virutitas de chocolate. Mirad, así queda. Vamos a cortarlo para que vean cómo se ve. Y mirad, así queda esta deliciosa receta. Es bien fácil de hacer, como ven. Espero les haya gustado. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una receta nueva. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!